Imagina que un grupo de amigos atropella a una persona y se deshaga del cuerpo pensando que nadie lo notará. Lo que no imaginaban es que a un año de eso recibirían un mensaje peculiar. Sé lo que hicieron el verano pasado. Esto claramente los asusta. Sin embargo, lo peor es que uno a uno comienzan a ser asesinados. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, sé lo que hicieron el verano pasado. El 4 de julio de 1997, David Egan contemplaba sus últimos minutos. El dolor que experimentaba era demasiado grande y por ello había decidido que ese sería el día en que diría adiós. Desde lo alto de un risco, observaba un medallón muy importante para él, aunque antes de hacer lo impensable, notó que algo extraño ocurría cerca suyo, pero no prestó atención porque en ese momento comenzaba la celebración del Día de la Independencia. En el pueblo de Southport, Ray, Julie y Barry asistían al concurso de belleza donde participaba Helen. La hermosa joven atraía todas las miradas. Ya a nadie sorprendió que al final terminara ganando el certamen. Tras esto, los cuatro celebraron en la fiesta del pueblo, ya que sería la última vez que todos estarían juntos. Pronto, cada uno de ellos partiría a diferentes partes del país para comenzar una nueva vida. Por eso, querían pasarla muy bien antes de despedirse. Sin embargo, Julie y Helen se cruzaron con Max, un joven que claramente estaba enamorado de Julie. Él la invitó a salir por última vez, pero ella realmente no se sentía atraída. En ese momento llegaron Barry y Ray. Barry reaccionó de manera violenta ante la presencia de Max, aunque Ray, quien era la pareja de Julie, prefirió no terminar la noche con una pelea. Después de dejar el incidente atrás, los cuatro decidieron ir hasta la playa para concluir la noche. Allí se dedicaron un rato a contar historias de terror, hasta que ambas parejas se separaron para pasar un momento de intimidad. Helen y Barry prometieron seguir juntos, pese a que cada uno tomaría diferentes caminos. Ella quería viajar a Nueva York para ser actriz, mientras él seguiría la carrera de jugador de fútbol profesional. Por su lado, Julie iría a estudiar a Boston y Ray partiría a Nueva York en busca de un mejor futuro. Ellos no querían pensar en el adiós. Todo lo que deseaban esa noche era pasar un momento juntos y olvidarse de todo lo demás. Pasado un rato, los cuatro decidieron reunirse y volver al pueblo. Durante toda la noche, Barry había bebido tanto que era incapaz de manejar. Por esa razón, Ray tomó el volante. El camino fue tranquilo hasta que Barry decidió sacar el cuerpo por la ventanilla superior del coche con una botella de licor en la mano, que se resbaló al poco tiempo. Esto hizo que Ray desviara la mirada del camino por un momento, el suficiente para que se llevara por delante a una persona. Ninguno de los cuatro sabía en realidad qué había ocurrido hasta que Julie encontró una bota y más adelante, el cuerpo de un hombre cubierto de sangre. Ray revisó el pulso del sujeto, pero no fue capaz de identificar si estaba vivo o muerto. De todas maneras, ninguno de ellos quería cargar con el peso de haberle acabado la vida a alguien. Barry propuso no decirle a nadie, deshacerse del cuerpo y continuar con su vida. Todos parecieron estar de acuerdo, menos Julie. Mientras discutían sobre lo que debían hacer, un nuevo coche se acercó. Al poco tiempo se dieron cuenta de que era Max. El joven quería saber si Julie se encontraba bien, aunque ella insistió en que lo estaba, y logró que se fuera lo antes posible. Al final, los cuatro acordaron trasladar el cuerpo al mar, donde de seguro las corrientes internas lo llevarían muy profundo. Antes de arrojarlo al agua, Julie notó que el hombre tenía un tatuaje en su brazo con el nombre de una mujer. Además, la joven quería revisar sus documentos para al menos saber quién era esa persona. A Barry aquello no le interesaba. Todo lo que quería era dejar esa mala experiencia atrás. Al final, fueron Helen y su novio quienes lanzaron el cuerpo al agua. Sin embargo, en el preciso momento en que empujaron al hombre, este volvió a la vida y tomó a Helen de la corona que llevaba puesta. Tras un corto forcejeo, el sujeto cayó al agua llevando consigo la corona en las manos. Barry decidió arrojarse al agua para recuperarla, aunque en el fondo le costó arrancarla de la mano del hombre, sobre todo porque este abrió los ojos y lo miró directamente. Tras abandonar el lugar, los jóvenes hicieron un pacto en el que se comprometieron a nunca hablar de lo ocurrido. Un año después, la vida de Julie no había ido por el camino que ella hubiera querido. Aunque se encontraba en Boston estudiando,
El hecho de volver a Southport por las vacaciones de verano hacía que se sintiera enferma. De hecho, todo aquel año se había sentido enferma, ya que el recuerdo de aquella noche no la dejaba descansar. Incluso sus notas se habían visto afectadas y se encontraba a punto de perder la beca que había ganado. Pese a ello, su amiga Deb la obligó a volver a su hogar para retomar energías. Una vez en Southport, la actitud de Julie fue lejana, e incluso con su propia madre, con la que no fue capaz de tener ni siquiera una conversación. Sin embargo, algo que su madre le dijo le pareció curioso. Según la mujer, alguien había dejado una carta para ella. Julie se dio cuenta de que era una nota escrita a mano con la frase: "Sé lo que hicieron el verano pasado". El terror comenzó a invadir a Julie, mientras el pueblo entero se preparaba para la celebración del 4 de julio. Por esa razón, al día siguiente, Julie visitó la tienda de los padres de Helen. Su objetivo era conseguir el número de contacto de su amiga, que según ella, ahora vivía en Nueva York. En el lugar se hallaba Elsa, la hermana de Helen, quien le contó que la joven se encontraba trabajando en ese mismo lugar en ese preciso instante. Ambas se reunieron para hablar sobre la nota que Julie había recibido. De inmediato decidieron ir a la casa de Barry para contarle lo ocurrido. Ninguna de ellas había tenido una relación directa con él desde el año anterior. Por ello, cuando las vio llegar, se sorprendió tanto. Sin embargo, para él, todo el asunto con la nota era una broma pesada a lo cual no debían prestarle atención. En ese momento, Julie les confesó a sus amigos que sabía quién era el hombre que habían atropellado. Su nombre era David Egan, y la policía lo había encontrado tiempo después en un muelle cercano. Sin más pistas, Barry llegó a la conclusión de que el culpable de la nota no era otro que Max, ya que había sido la única persona que los vio aquella noche. De esa manera, los tres se dirigieron hasta el muelle donde trabajaba el joven. Allí, Barry intimidó y acusó a Max e incluso lo amenazó con un garfio para pescado para que dejara de meterse con ellos. Tras esto, en el embarcadero se encontraron con Ray, quien desde un año atrás trabajaba en ese lugar. Él quiso hablar a solas con Julie, pero la conversación no avanzó mucho más. Ella le confesó lo de la nota y le aseguró que no creía que él fuera responsable de lo ocurrido el año anterior, aunque eso no quitaba que no quisiera seguir siendo su amiga. Aquella noche, en el muelle, Max se dedicaba a trabajar en soledad. De repente, el joven vio que del fondo del lugar, una figura encapuchada emergía y de la nada sacó un garfio para acabarlo. En aquel momento, después de entrenar en el gimnasio de boxeo, Barry descubrió en su casillero una foto Polaroid de su coche con la frase "Lo sé". De igual manera, se dio cuenta de que su chaqueta ya no se encontraba en el lugar. Fue allí cuando escuchó que alguien encendía su coche. De inmediato salió del lugar y corrió para alcanzar al ladrón. Pero tras una larga persecución, la persona que iba en el interior del coche se detuvo con una idea muy diferente en mente. Al cambiar de sentido, ahora todo lo que buscaba era arrollar a Barry de la misma manera en que él y sus amigos lo habían hecho el verano pasado. Después de perseguirlo por todo el lugar, logró embestir al joven y cuando ya lo tenía completamente a su merced, lo dejó ir. Julie, Helen y Ray se dieron cuenta y rápidamente acudieron al hospital. Allí, Barry les contó lo ocurrido. Todos querían confesar, pero el joven herido no quería hacerlo. Para él, aquello supondría el fin de sus vidas. Todo lo que podían hacer era buscar al culpable, encontrarlo y enfrentarlo. Solo de esa manera podrían liberarse. Al no tener más pistas que el nombre de David Egan, Julie y Helen se encargaron de la búsqueda de información. Tras buscar en los archivos de la librería del condado, descubrieron que el nombre de David estaba asociado a Susie Willis, una joven que había fallecido en un accidente de coche. Él iba manejando en esa ocasión y por eso, tras su desaparición, se creyó que el joven se había autoeliminado, llevado por la culpa. Entre la información, Julie halló la dirección de la casa de los Egan, no muy lejos de donde ellos estaban. De esa manera, ambas decidieron ir hasta el lugar. Allí, la única que se encontraba era Melissa, hermana de David. La joven les creyó cuando ellas le contaron que su coche se había averiado y necesitaban el teléfono para comunicarse con el mecánico. Según contó Melissa, después de la muerte de su hermano, su familia no volvió a ser la misma. Incluso su madre sufrió un colapso.
por lo que debió ser ingresada a una institución mental. De igual manera, les confesó que uno de los amigos de David fue tiempo después a visitarla. Era un joven apuesto y gentil que se presentó como Billy Blue. Con esa información, las jóvenes partieron del lugar antes de ser descubiertas. De vuelta en casa, Helen se preparó para ir a la cama. Según le contó a su hermana, al día siguiente tendría que participar en el desfile del 4 de julio, ya que debía entregar la corona a la nueva ganadora. Lo que no sabía era que el hombre que la perseguía a ella y a sus amigos estaba dentro de su cuarto. A la mañana siguiente, Helen se despertó solo para darse cuenta de que alguien había cortado su cabello. La joven llamó a Julie asustada y esta salió de su casa en su coche. Sin embargo, de camino, notó que algo no estaba bien con el maletero. De esa forma decidió detenerse, pero al revisar, el terror la poseyó al ver el cuerpo de Max rodeado de cangrejos. Esta imagen la llevó a correr hasta la casa de Helen, donde ya se encontraba Barry, para contarles lo sucedido. Los tres se dirigieron de inmediato hasta donde Julie había dejado el coche, aunque al revisar el maletero no encontraron nada. La joven sabía que el asesino estaba jugando con sus mentes. Ella estaba segura de lo que había visto, sobre todo porque el cuerpo de Max tenía la chaqueta que Barry había perdido en el gimnasio. El hecho de que a los tres les hubiera ocurrido algo les hizo caer en una conclusión. Por ello, cuando se reunieron con Ray, Barry no dudó en golpearlo en el rostro y acusarlo por lo que estaba pasando. Sin embargo, Julie intervino. Según ella, debían mantener la confianza, de lo contrario, no podrían descubrir al verdadero enemigo. Tras esto, las jóvenes contaron que Melissa había nombrado a un tal Billy Blue. Helen tuvo la idea de buscar en el anuario. Quizá allí pudieran encontrar a alguien con ese nombre. Al hacerlo, solo hallaron a David Egan. Ninguno sabía qué otra cosa hacer más que seguir con sus vidas. Helen debía participar en el desfile, al cual iría acompañada por Barry, mientras Julie volvería con Melissa para mostrarle el anuario y que ella identificara a Billy Blue. Ray, por su parte, decidió no participar en la cacería. El día pasó y Helen tuvo que hacer parte de la carroza principal del desfile. Junto a ella iba Barry. Ambos se dieron cuenta de que a lo largo de la celebración había muchas personas vestidas de pescadores. Sin embargo, entre todos, Helen descubrió a uno que le pareció sospechoso y se lo señaló a Barry. El joven corrió detrás de él, pero al alcanzarlo, solo era un hombre mayor que no sabía lo que ocurría. Mientras tanto, en la casa de Melissa, Julie intentó que la joven mirara el anuario, aunque aquello resultó imposible. La joven aseguraba que David se había autoeliminado, sobre todo porque había dejado una nota en la que decía: "Nunca olvidaré el verano pasado". Julie sabía que aquello había sido escrito por el asesino, aunque le confesó a Melissa que habían sido ellos quienes acabaron con su hermano. La joven no le creyó y le pidió que se largara de su casa. Es más, aseguró que su hermano nunca tuvo un tatuaje con el nombre de Susie, como el que Julie vio en uno de los brazos de David. Mientras Julie volvía a casa, Helen debía participar en la entrega de la corona. Ella parecía muy aburrida en el lugar, aunque se sentía tranquila porque Barry la acompañaba desde uno de los palcos. Desde el escenario, Helen se dio cuenta de algo. El asesino con el traje de pescador estaba detrás de Barry sin que él lo supiera y estaba a punto de atacarlo. Histérica, intentó hacer que las demás personas lo ayudaran, pero nadie le creyó. Un policía que estaba en el lugar decidió investigar lo que la joven decía, pero al revisar no encontró nada. Sin importar aquello, Helen sabía lo que había visto. Sabía que Barry había terminado bajo las garras del asesino que la perseguía. Por eso aceptó que el policía la llevara hasta su casa. De camino, ella le contó lo ocurrido. No obstante, el hombre creyó que eran solo historias de jóvenes. Más adelante, en medio de la carretera, encontraron a un pescador con su coche averiado. El policía decidió detener su coche e ir a ayudarle, pero desde dentro Helen sabía que era una trampa. En efecto, apenas el oficial se acercó, el hombre sacó un garfio y acabó con él. Helen supo que debía escapar, por lo que rompió el vidrio de la ventana y comenzó a correr a través de las calles. Su huida la llevó hasta la tienda de su padre, donde en ese momento se encontraba Elsa, su hermana. La joven tardó en abrir,
pero al final la dejó entrar. Sin embargo, ninguna de las dos se dio cuenta de que el asesino había ingresado al lugar por otra puerta. Helen le pidió a su hermana que cerrara mientras ella llamaba a la policía. Elsa, sin saber muy bien qué pasaba, decidió hacerle caso. Para su mala suerte, se cruzó con el asesino, quien no dudó en clavarle su garfio. Cuando Helen descendió en busca de su hermana, notó que uno de los maniquíes de la tienda se veía algo extraño. Todos tenían una capa de plástico encima. Cuando intentó averiguar qué ocurría, descubrió la verdad. La joven corrió y logró esconderse en un ascensor de mercancía. Este la llevó hasta un cuarto donde Helen saltó de una ventana hasta la calle. En el callejón al que aterrizó, ella pudo ver uno de los desfiles al fondo. Cuando estaba a punto de alcanzar la muchedumbre, el asesino dio con ella y cumplió su cometido. Por su parte, Julie, tras la nueva información que le dio Melissa, decidió leer con mayor atención los recortes de periódico que encontró en la red. En uno de ellos descubrió que el padre de Susie Willis era pescador y que vivía con ella. De inmediato la joven entendió. Un año atrás, ellos no arrollaron a David Egan, sino a Benjamin Willis. Ella se dirigió al puerto para hablar con Ray y contarle todo, pero al llegar se dio cuenta de que el bote del joven se llamaba Billy Boy. Creyendo que él era el verdadero asesino, comenzó a correr mientras Ray la perseguía. Para su suerte, un pescador que estaba en el lugar intervino y la rescató. Mientras el joven permanecía en el suelo víctima de un golpe del pescador, el hombre le ofreció su barco a Julie para que se refugiara. Sin que ella se diera cuenta, el pescador quitó las amarras y encendió la nave. En el interior, Julie buscó un teléfono para comunicarse con la policía, pero lo que encontró fue una serie de recortes con noticias y fotos de sus amigos. Fue así como se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada y ahora se encontraba en la nave del asesino. En el puerto, Ray tomó una lanza para rescatar a Julie mientras ella huía a través del barco. Ella logró esconderse en una escotilla subterránea en el preciso instante en que Ray llegó a su rescate. Los dos hombres comenzaron una pelea que terminó con Ray lanzado por la borda. No obstante, el joven logró agarrarse a una de las redes de la nave. Mientras tanto, Julie continuó huyendo y llegó hasta la parte más profunda del barco, al lugar donde Benjamin guardaba los cuerpos de sus víctimas rodeadas de hielo. Entre ellas, la joven vio a Barry y a Helen. Descubrir que sus amigos habían muerto la llenó de una profunda tristeza y un odio enorme por su perseguidor. Por otro lado, Ray logró volver al barco haciendo uso de todas sus fuerzas. Al subir, notó que podía utilizar un gancho antes de que el asesino capturara a Julie. Después de lanzarlo, Benjamin cayó en la cubierta y Ray ayudó a Julie a salir de la bodega. Sin embargo, el asesino aún no había muerto. De esa forma, se levantó, tomó su garfio e hirió en el rostro a Ray. Aterrada por la presencia del asesino, Julie no pudo hacer otra cosa que esperar su destino. No obstante, en el preciso momento de dar la estocada final, Benjamin enredó su brazo en una de las cuerdas del bote. Ray aprovechó esto para aprisionarlo mientras movía las palancas correctas que llevaron al hombre a elevarse por los aires. El mecanismo hizo que Benjamin perdiera la mano en la que sostenía el garfio y cayera al agua, perdiéndose en el fondo. Al poco tiempo la policía llegó. Ellos aseguraron que no habían encontrado el cuerpo, pero lo más seguro era que el criminal hubiera muerto ahogado en el mar. Un año después, la vida de Julie había cambiado por completo. Decidió darle otra oportunidad a su relación con Ray y sus notas mejoraron. En una ocasión, mientras intentaba darse un baño, una de sus compañeras le avisó que tenía correo. Al ver el sobre blanco, el terror volvió a ella. Pero cuando lo revisó, se dio cuenta de que era una invitación a una fiesta. Feliz por dejar el pasado atrás, volvió al baño, pero entre la bruma del vapor del agua, la figura de un pescador se alzó frente a ella para avisarle que nada había quedado atrás. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.